Bueno, buenas tardes, muchas gracias a los medios presentes, muchas gracias a la senadora nacional Gladys González, futura ministra de Medio Ambiente de la Nación. Tenemos esa esperanza seguramente y así va a ser. La recibimos porque la problemática medioambiental en Roque Pérez es una problemática que nos preocupa a todos. Estamos trabajando hace años en llevarle a la gente ideas, proyectos, por supuesto continuando con todo lo bueno. Estamos también con los concejales, la exdiputada Dinori, consejeros escolares. Estamos con un ex intendente que fue el creador, junto por supuesto el proyecto de Tino García, de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que era un ejemplo para nosotros los roqueperenses, y lo contábamos en cada distrito que íbamos. Y bueno, va a ser de gran ayuda que nos acompañes. Seguramente vas a tener acá un equipo de trabajo que te va a joder mucho, que te va a pedir mucho para que Roque Pérez vuelva a ser un ejemplo desde el punto de vista ambiental. Diputada, ¿cómo ha sido la recorrida y lo que observó en la planta de residuos, diputada? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias, Juancho, Jorge, a todo el equipo, mi tocaya, a todo el equipo de Juancho y de aquí de Roque Pérez. Hemos tenido una jornada de trabajo súper interesante viendo cómo están avanzando en mejorar lo que ya se está haciendo, retomando también algunos de los trabajos que venían desde antes con la experiencia de Jorge y de Tino, así que hemos compartido mucho eso. Y ahora, recorriendo y a tu pregunta, la verdad que vimos cada uno de los puntos, hablamos con el personal, estuvimos también con los funcionarios, un gran desafío de mejora. Por un lado, pensar que eso justamente fue un visionario como Jorge el que lo hizo en el 2001, ¿no? La gente se debe acordar muy bien, en plena crisis, en donde no solamente la gente no tenía recursos, sino que los municipios tenían menos recursos aún, y que se haya ocupado de la gestión de los residuos, que no es más ni menos que una ciudad que merece estar limpia y con calidad de vida, con la precaución sobre el ambiente, pero sobre la salud de los vecinos, y además ante el desafío de lo que significa en el presupuesto municipal, ¿no? Que gran parte del presupuesto va a la gestión de los residuos. Así que, y además como eso viene de los impuestos de los vecinos, claramente lo que tenemos es el desafío de que se convierta en un servicio de calidad, previniendo todo esto que te mencionaba. Así que el recorrido fue interesante para ver qué es lo que falta, qué es lo que hay que hacer y reconocer lo que se ha hecho bien. Senadora, también recorrió, entiendo, lo que es el canal, no sé, Juan María, el canal avícola, el funcional avícola. Usted estuvo en el año 2015 en nuestra ciudad, 17. Usted era directora presidenta de la CUMAR. Presidenta de la CUMAR, sí. Yo recuerdo que usted, bueno, se comprometió en su momento para realizar algunas acciones con este equipo. Pasaron algunos años, usted obviamente no está más en ese cargo. El candidato, posible candidato a intendente aquí, Juan, futuro candidato, no lo ha dicho todavía si es cosa. Vamos a la... No lo ha anunciado. Por eso, si usted está en ese cargo de ganar las elecciones, el espacio, tiene un gran desafío con lo que es este canal. No sé si usted ha visto un poco lo que es la realidad del mismo. Sí, lo he visto y sé que le preocupa mucho a los vecinos, ¿no? No solamente que se recoja la basura y el compromiso también que requerimos de los vecinos en la separación y que los espacios públicos estén limpios y que sus impuestos vayan donde corresponde, sino que esos impuestos también vayan a lo que es el control y la fiscalización de toda la actividad productiva y de todo lo que hacemos todos, ¿no? Porque en definitiva el municipio da servicios y parte de ese servicio es controlar y fiscalizar. Para lo cual hay que también acompañar a aquellos que invierten en nuestros municipios, que generan empleo, en tiempos tan difíciles de inflación, de pobreza, de enorme carga impositiva, para que esas empresas puedan reconvertir y generar las inversiones necesarias para hacer las cosas bien, independientemente de que el Estado tiene un poder de policía y que tiene que controlar, y aquel que produce tiene que hacerse cargo de lo que genera. Pero es un trabajo en conjunto y me parece que hace falta un diálogo y hace falta ver qué le falta al otro. Muchas veces me parece que el Estado le cierra las puertas a los problemas como si negarlos fuese una solución, ¿no? Y hay que sentar a aquellos
que generan actividad productiva, que en este caso estén contaminando o volcando de manera incorrecta, para ver cómo podemos acompañarlos para que reconviertan. Y aquellos que tienen margen para hacerlo y no lo hacen, bueno, para eso está la norma y para eso están los controles. Gladys, es una problemática histórica en Roque Pérez. Con este diagnóstico que has hecho, con esta visita a Roque Pérez, ¿por cuál eje se empieza a trabajar? Mira, Jorge, cuando fue intendente con su equipo, sancionó una ordenanza también pionera en cuanto a separación de la basura y más. Imagínate 22 años atrás, ¿no? Hoy el tema del ambiente es un tema que es más recurrente, aprendió muchísimo en los jóvenes, todo el tema del cambio climático, la agenda de los líderes del mundo. Y Jorge ya había puesto esto como un tema importante para la comunidad de Roque Pérez. Entonces, lo que estamos trabajando con los concejales y venimos trabajando con Juancho y todo el equipo es actualizar la normativa actual, la normativa vigente, en función de las nuevas herramientas que podemos darle al municipio y a la población para lo que es la mejora en los residuos, para lo cual, en la gestión de los residuos, para lo cual hace falta tener un diagnóstico acabado de dónde se producen los residuos, cuáles son los transportistas, de qué manera está funcionando el punto, ya lo vimos y sabemos lo que hay que mejorar, cuáles son las inversiones que hacen falta, un plan integral que nos permita, y eso lo podemos hacer en la ordenanza, porque además, ustedes como saben, estas son cosas que llevan tiempo, que hay que generar un gran cambio cultural y compromiso de la ciudadana común, de las empresas, de todos los que forman la comunidad de Roque Pérez, y ese largo plazo se garantiza la continuidad cuando vos tenés una ordenanza consensuada y trabajada por todos, ¿no? Entonces, me parece que es hora, así como se trabajó con la ordenanza de aquellos años, que ahora podamos con el equipo presentar esto y obviamente que después tenga un correlato de la gestión, ¿no? El presupuesto necesario y los controles y los equipos necesarios para llevarlo a cabo. ¿Usted cómo trabajaría en una ciudad como la nuestra cuando todavía hay dos aspectos, y me voy a referir a la parte de agroquímicos? No solamente los que se utilizan en la producción agropecuaria, sino también donde en la planta urbana, que viene del interior y seguramente capaz que ocurre, no sé, en la planta urbana todavía hay depósitos con este tipo de agroquímicos. Mira, justo estuve hace 2 días en un congreso internacional acá en Buenos Aires, en donde veíamos cómo se avanzó y qué es lo que falta en la implementación de los envases de fitosanitarios. La primera ley, que es del 2016, que implementa lo que nosotros le decimos se dice técnicamente responsabilidad extendida del productor, es decir, aquel que produce los fitosanitarios, los agroquímicos, se hace cargo de los envases y se creó lo que es la Fundación Campo Limpio y se armaron los CATs en toda la Argentina. Perdón, se está haciendo. Bueno, eso que se hace, que yo entiendo que se hace con campañas itinerantes, porque ustedes no tienen un CAT cerca, lo que hay que hacer es mejorar que sea cada vez mejor y además capacitar y trabajar con el productor para que en efecto cuando hay una campaña itinerante traiga sus envases, haga el triple lavado, le haga el agujero, todo lo que dice la ley, que es bien sencillo, y que lo traiga cada vez que hay una campaña itinerante, que no se lo quede. ¿Por qué? Porque si no después cualquiera compra ese envase por ahí y ese envase, en vez de ir a un reciclado posible, que no tiene que tener contacto con alimentos ni contacto con nada que tenga que ver con los humanos o con la fauna, termine en lugares que pueden producir enfermedades o afectar el ambiente. Entonces es control, y no hay que tenerle miedo al control. El municipio puede controlar sin ser alguien que sale antipáticamente, controla por el beneficio de la comunidad. El control es fiscalización y es también capacitación, porque muchos no saben cómo hacerlo, y eso es acercarse a la comunidad, ser transparente, generar estas mesas de trabajo, invitar a todos. Es por las buenas que se logran las cosas. ¿Y los depósitos qué hace usted? Los depósitos, no puede haber depósitos que no sean, vos depositas hasta que haya una campaña. No, habla de los depósitos de venta. Depósitos de venta dentro de la ciudad tenemos. Pero los depósitos, ¿cómo? Los que tienen la cantidad los que están cerrados, los materiales, Sí, los que comercializan. Y ahí tienen que cumplir con las normas de cualquier, claro, pero no debiera haber pérdidas, vos por qué decís, hay denuncias de que hay rotura de envases, de que hay pérdidas. La pregunta mía puntual es que hay galpones donde guardan Bueno, no se puede, eso hay que... no están a la venta eso, están guardados ahí.
están guardados, estoqueados, decís vos. Tendría que ver cuál es la norma para eso y cuál es el peligro. Se supone que todo lo que vos hacés tiene una regulación. Si vos tenés un galpón que estoqueás, pero estoqueás porque debe ser un vendedor de esos productos. Bueno, hay que ver qué cantidad, qué volumen, cómo está hecho ese galpón, si tiene las medidas de seguridad, y eso es control. Eso sin duda, Jorge, lo que dice Gladys, es también un poco control desde el Consejo Deliberante, la ordenanza existe, y controlar al Ejecutivo, controlar y solicitar los informes necesarios para que esto se pueda... No hablemos pedido informe porque vos sabés que contestan muy poquito. Y el Consejo no controla tampoco. Y sí, claro, ¿no? La tarea de control es del Ejecutivo, no nuestra. Pero sí, por supuesto, es una preocupación, Todos sabemos que hay, digamos, comerciantes que comercializan el producto y que hay también, inclusive grandes productores o pools de siembra que estoquean. Ustedes saben que con el aumento del dólar, eso va por precio dólar, así que es un gran negocio tener cientos o miles de bidones de Randall. Vale mucha plata. Es un montón, claro. Sí, Estamos hablando claro. de un volumen de riesgo, decís vos. Claro. O sea que esos problemas sí existen, evidentemente existen. La solución sería que el Ejecutivo los controlara y yo no recuerdo en este momento si la ordenanza no debe permitir más de tanto volumen debe ser, hay que ver bien. Claro, y tampoco que los pueda conservar en la planta urbana. Deberían tener seguramente galpones o lugares en zonas rurales. Esto tampoco es una cacería de brujas, ¿no? Esto tampoco es una pelea entre el gato y el ratón. O sea, un buen contacto, un buen diálogo entre los productores, los comerciantes, el municipio, donde entre todos podamos generar, no sé, un registro para ver cómo podemos, digamos, mejorar. El problema es un problema que no solamente tiene que ver con los fitosanitarios, tiene que ver con un montón de cosas que se producen en la planta urbana que no debería ser así. Entonces, ese problema que está teniendo el comerciante, el productor con el municipio, que verdaderamente y claramente es un problema, digamos, de comunicación, de llevarse bien, es que tenemos que trabajar mucho lo que tenemos que gobernar, ¿no? Sí, con respecto al acceso a la información, decíamos con Gladys hoy y con Jorge que sí, es una de las cosas más importantes que un municipio tiene que hacer es dar cuenta de sus actos, ser transparente e informar, porque eso genera confianza. Y genera confianza en una comunidad que ve lo que haces, que ven que gastás los recursos de lo que pagan las tasas los ciudadanos, y eso genera también la posibilidad de que la ciudadanía se anime a pedir, se anime a denunciar, se anime a decir lo que pasa, porque el otro te recepciona de manera constructiva para poder mejorar las cosas en la comunidad. Y hoy hemos visto, y nosotros ingresamos a la página, y la verdad es que es muy poco lo que se comunica, no podíamos acceder a la información de las ordenanzas porque no están subidas a la página, queríamos ver cuál era el plan de gestión integral de residuos y tampoco está, entonces necesitamos esa información y esa publicidad de los actos que es parte de la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos. Y creo que eso también es lo que queremos hacer, tanto del Consejo hoy exigiéndolo, como en el momento en que Juancho sea intendente. Usted es presidenta de la Comisión de Ambiente. Sí. ¿Pasa también porque ponen gente que toca de oído y no conoce la problemática ambiental en sí? ¿También? Pasa por muchas razones, ¿no? Yo digo que claramente los equipos que uno pueda armar son muy importantes porque estos temas son muy técnicos, necesita gente que sepa mucho. Y también pasa de tener la voluntad política de querer hacer algunas cosas, ¿no? La publicidad de los actos de gobierno es responsabilidad mínima, básica de cualquier funcionario y eso es fácil de hacer. Todo lo que tiene que ver con la gestión ambiental es bien compleja. Hoy hablamos de residuos, pero lo cierto es que es infinito. Es todo, es construir una ciudad sostenible, que tiene que ver no solo con la limpieza, tiene que ver también con el acceso a la salud, que tiene que ver con, mirábamos el montículo de neumáticos que hay, ustedes saben que ha sido... Usted es autora de la ley de hidrocarburos. Sí, de metano y de neumáticos también, que decíamos, nosotros sancionamos una ley en el Senado que es justamente un gran problema de los municipios, vimos la pila de neumáticos en el basural.
Y lo cierto es que está el desafío porque no solo por el volumen que eso genera, que al municipio le cuesta muchísimo trasladarlo, que hay que llevarlo a Regomax, que es lo más cerca que tiene, eso, unos cuantos kilómetros de plata que gasta en el flete, sino el dengue, las enfermedades zoonóticas. Aprendimos mucho en pandemia, ¿no? Y las sufrimos un montón. Y todos parecíamos que íbamos a asumir y a tener más conciencia con estas cosas. Parece que se nos fue rápido la conciencia. Pero lo cierto es que hoy tenemos el dengue, que provoca no solo enfermedades, sino muertes. Y los neumáticos son el nido de estos mosquitos. Entonces, cuando hablamos de ambiente, no hablamos de algo alejado, ¿no? A veces es, bueno, me llevan la basura, ni sé qué pasa después, no me importa. O hablar de ambiente pareciera que es solamente proteger la fauna. Pero es esto, nos enfermamos y pasó la pandemia, que fue una enfermedad zoonótica por el desequilibrio, y los neumáticos es eso. Bueno, ahí están, y como pueden estar en cualquier otro lado del pueblo, llenándose de agua, generando enfermedades para toda nuestra población. Y hay una solución para eso. Los neumáticos hoy día se trituran y se convierten en canchas de césped sintético, muebles, o se transforman y se valorizan y se convierten en energía, que es lo que hacen la cementera. Entonces, la economía circular está generada, solo hay que empujar para que eso suceda y para sacar ese problema. Entonces, ¿dónde la podemos llevar? Ya sabemos dónde, cómo, cuál es el circuito. Bueno, hay que hacerlo. Y eso es voluntad, además de gente capacitada, como vos decías, que claramente hace falta un equipo capacitado. Senadora, en su visita pudo hablar con los funcionarios presentes en cuanto a esta falta de información y le pudieron informar al respecto. Sí, y la verdad que, bueno, esperamos que viniese la funcionaria, hicimos un recorrido, nos contó un poco cómo están avanzando, qué equipamiento están recibiendo de algunos programas que hay a nivel provincial y nacional, los desafíos que se tienen hacia futuro. Nuestra gran preocupación fue el basural a cielo abierto que hay detrás, que es de unas dimensiones importantes, y el desafío que tiene el municipio de comprar una tierra anexa en lo posible, porque si no es muy ineficiente si vos llevaras la basura a otro lado, que es un gran desafío a futuro porque ya no hay más espacio. Así que, y ahí obviamente hacerlo bien desde el principio, es que ya no sea un basural a cielo abierto, que hay que cerrarlo y justamente recomponerlo, sino hacer un relleno sanitario desde el día 1. Para eso el plan integral que estamos trabajando con Juancho y todo el equipo. Hay una problemática que se ve ahora, lo habrán visto, estamos en otoño, la cantidad de hojas que hay en la planta urbana, tengo fotos, tengo imágenes, no sé si está haciendo algo a nivel municipal con eso. Existen 2 chipeadoras que yo tengo en memoria, por lo menos para reducir la cantidad, porque el domingo en Roque Pérez pronostican lluvia. Eso capa los desagües, o sea, el lunes vamos a estar protestando porque vamos a tener inundaciones en la planta urbana. Y bueno, no sé si se está haciendo algo con eso. Bueno, eso forma parte del plan integral, porque cuando vos pensás en qué residuo se genera, es todo, y por eso es integral. Es el residuo que saca el vecino, el residuo que saca el supermercado, el residuo que sale del hospital, que necesita un tratamiento diferente porque es un residuo patogénico, que lo hablábamos recién con la diputada. El residuo que genera el residuo verde, que además puede producir compost, y el compost sirve muchísimo para incluso la gestión del espacio verde en el municipio. Todo se convierte, pasa a ser circular si lo gestionamos bien, y esto que vos decís es parte de la gestión fundamental de los municipios. Lo he visto, y bueno, vos decís las hojas, que son muy importantes acá, y en otros municipios que son más grandes, lo que vemos es que hay que enseñarle a la gente que no saque la basura cuando llueve, porque la basura es la que tapa, ¿no? Claro. Hemos visto, pero bueno, claramente el tema de las hojas es, yo no sé si ustedes aquí tienen personal que barre y junta y habitualmente, o lo ven poco a eso. Hay poco. Bueno, ya debiera haber una prevención mañana para barrer y generar ese muy buen punto. Hablemos de política. ¿Cuál es ya lo ubico en el terreno político, ¿no? Sí. De campaña. ¿Cuál es, usted de la séptima, cuál es el rol que viene a desempeñar o el desafío que tiene que hacer Juntos a partir de hoy con una sociedad que demuestra un cansancio, con políticos que están algunos aletargados, otros preocupados por algunos intereses personales, otros que parece que miran para otro lado? Bueno, ese panorama que usted seguramente lo verá mucho más cercano a la visión mía, ¿no?
Sí, primero entender a la gente y ponerse en el lugar del otro. Por un ratito, ¿no? Ponerse en los zapatos del ciudadano que está sufriendo mucho. La inflación, la pobreza, la pelea entre los políticos. Te digo que yo lo sufro mucho porque en el Congreso estamos todo el tiempo tratando de que se ponga la agenda de la gente a discutir, y la agenda que está discutiéndose es la agenda de Cristina, y en el Senado está, te diría que casi paralizado el Senado. En donde a veces tal vez nos acusan como de ingenuos, pero no, porque ustedes no atacan, no hacen, no. Y lo cierto es que a veces es difícil ver la jugada que viene, porque los otros siempre cruzan el límite de los valores, de ir contra todo, de violar los reglamentos, los acuerdos. Entonces, a veces no la ves venir, no porque seas un tonto, no la ves venir porque no te imaginás que son capaces de tanto. Se vive mucha angustia porque a veces te genera impotencia en una casa como una casa legislativa como el Congreso, en donde en muchas ocasiones las mayorías no nos ayudaron, no nos acompañaron. Ahora hay una oportunidad en el Senado, que es que el bloque del kirchnerismo se partió y hay 5 senadores que no están tan alineados, entonces con los que podemos hacer algún acuerdo para evitar estos atropellos y discutir la agenda de la gente, que fue lo que pasó en la última sesión, donde sacamos y sancionamos leyes que a la gente sí estaba esperando. Entonces, vos me preguntás el desafío es recuperar la esperanza. El desafío es que la gente sienta que los representamos en serio, y que lo que hacemos, lo hacemos pensando en ese interés común al que vos hacías referencia en tu pregunta. El desafío es trabajar, porque cuando uno trabaja no necesita mostrar nada, se nota solo. Se nota cuando uno va y está en el consejo y recibe a la gente y escucha y lucha por lo que la comunidad necesita y está todos los días en la calle y se nota. Entonces es como la evidencia de que uno lo que quiere es, en esta comunidad pequeña, que la comunidad crezca, tenga calidad de vida, y en nuestro país, sacar nuestro país adelante, pero que claramente también requiere, el gran desafío nuestro es poder transmitir esa esperanza, es poder transmitir ya no el mal menor, ¿viste? Tratar de que el enojado diga, no, pará, no voy a elegir por el enojo, sin pensar que la persona que estoy eligiendo, la verdad, no va a poder hacer nada de lo que dice, porque es un mentiroso demagogo, sino pensar, no voy a patear el tablero, voy a volver a creer, y nosotros tenemos la responsabilidad de que la gente vuelva a creer. Usted está llamando a un voto racional y no emocional. Sí, eso es lo que espero, de una sociedad que ha sufrido mucho. Porque la verdad es que a veces digo, vieron como uno se dice en estas eras digitales que hagan el doble clic. Porque si no hacen el doble clic, nuestra nación corre grandes riesgos. Entonces, hagan el doble clic y vean aquel que en efecto gestiona, trabaja, muestra resultados, plantea cosas posibles, no locuras. Así que yo espero eso, que la gente haga el doble clic.